Buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos en este sábado 12 de febrero ya. Y verán, el sanchismo es algo que por supuesto habrá que estudiar desde muchísimos puntos de vista. Pero yo creo que también desde este que les voy a decir yo, que les puede sonar a chiste, pero a mí me parece que algo tiene que haber, porque es que no puede ser que personas que tenían un currículum, que no sé, que tenían una vida decente, una vida no sé, de dignidad, de ética, por lo menos era lo que parecía, lo que demostraban a lo largo de su carrera. Oye, pues no sé, yo pienso que hasta les debe hacer vudú. O los meten en la nevera, esas cosas que se meten en el congelador y los dejas ahí, yo qué sé qué se hace, estas cosas raras, porque es que si no, no me lo explico. Fíjense el ejemplo de la vicepresidenta Nadia Calviño. Muchas veces hemos dicho aquí que es una mujer, que es una pena, que nos ha defraudado, que a veces nos deja helados. Pero es que yo no paro de sorprenderme. Ayer viernes Bruselas publicó que España, de todos los países, no de la Unión Europea, no de la Eurozona, no, de toda Europa, va a ser el país el último en recuperar la economía, la actividad prepandemia. Va la vicepresidenta económica y dice, España va a ser el motor de Europa y estamos fortísimos y la economía es que crece robusta. Pero vamos a ver, que es que tienes el cuadro con todos los países, con el nombre, con los porcentajes, y España está el último, no es que es que es el penúltimo, Grecia está por encima, Polonia, el último. La señora Yolanda Díaz decide subir el salario mínimo, por supuesto queriendo engañar otra vez a los empresarios, esta vez no se han dejado. Ya tenía el decreto elaborado y tiene escondido un informe que le encargó con nuestro dinero, por supuesto, a una catedrática que el día 22 de enero publicó en Twitter que ya había terminado ese informe. No conocemos ese informe, que se supone que pues tiene que ver con el impacto en determinadas áreas de la subida del salario mínimo. No lo ha enseñado. De repente ya había hecho el decreto y les han metido por decretazo la subida de 1.000 euros desde el 1 de enero. ¿Qué dirá ese informe? Porque podemos pensar que el informe no es que será muy favorable a lo mejor, o en todos sus aspectos no debe ser muy favorable a que siga subiendo el salario mínimo. La señora Calviño se estaba resistiendo, decía ella que no le parecía bien, que no era el momento oportuno. De repente, decretazo, sube el salario mínimo y se calla como una muerta. Pillan, por cierto, a su marido, aquí está además Carlos Cuesta, que después lo puede contar si quiere, en fin, con una empresa ahí trajinando con los fondos europeos. Silencio. Va a la comisión y se dedica a insultar al Partido Popular porque le pide explicaciones. Pero esta señora le ha hecho vudú o algo, el sanchismo. Algo le han tenido que hacer. Porque si no, no me lo explico, cómo puede ser que personas de este tipo se pierdan tanto el respeto a sí mismas. O sea, ya no es si es que tu currículum, ¿no? Deja a ti misma, tu dignidad, tu respeto por ti misma. Y otro caso parecido es el de Escrivá. Escrivá se reúne con los autónomos, les enseña ahí una diapositiva con su reforma de las cotizaciones de los autónomos, no se lo da en papel, luego se lo encuentran en la SER, les reúne el otro día otra vez, ahora dice que lo va a cambiar. Por cierto, después de decirnos que nos iba a ir de maravilla a los autónomos, todo el mundo decía lo contrario, que iban a salir perjudicados la mayoría. No, ¿qué va? ¿Qué cosas dice la prensa? ¿Qué cosas dice Lorenzo Amor? Este tío está loco, no sé qué tal, no sabe hacer las cuentas, y ahora dice que lo va a cambiar. O sea, ¿de verdad? Miren, mañana hay elecciones en Castilla y León. Bueno, es una oportunidad para decirle al sanchismo y a hacerle una pedorreta o lo que ustedes quieran. Si no, pues nos lo tendremos que hacer mirar. Economía para Todos con Carmen Tomás. Bueno, y como les decía, Carlos Cuesta, aquí está. ¿Qué tal? OK Diario. Y Diego Sánchez de la Cruz, nuestro columnista, vamos a decir, uno de los favoritos, que luego se me pueden enfadar. Sin favoritismos, eso es. Sin uno más favoritismos. del equipo. Uno más, pero de los buenos, que hay eso muchos sí. buenos en esta uno casa. Uno más de muchísimos. los buenos, eso Exacto. es. Bueno, no sé, de verdad, o sea, lo de la subida del salario mínimo de verdad es alucinante. O sea, la vicepresidenta decía que era una barbaridad hacerlo. Yolanda Díaz, que ha salido escaldadísima de lo de la reforma laboral, que le ha salido por los pelos, ni la ha derogado, ni casi la votan. O sea,
En 3 días se inventa lo de los 1.000 euros del salario mínimo, ya tiene el decreto preparado, con lo cual, empresarios, hola, ya os decía yo que os iban a engañar. Se lo dije el otro día a Lorenzo Amor, digo, mira que me fastidia no equivocarme, porque te lo dije el otro día, que me lo encontré en una televisión y le dije, ahora os van a meter la del salario mínimo y luego os van a meter la de los salarios y luego la de los impuestos. Bueno, tal, no, toma, zasca, menos mal que esta vez no han picado. Pero luego está lo del informe ese que os cuento, bueno, que lo sabéis seguro, porque es que ella misma lo dijo en Twitter. Oye, ya ha terminado el informe este que me había encargado Yolanda Díaz sobre el salario mínimo y lo tiene en el cajón, con lo cual muy, muy, muy a favor. A lo mejor no es, a lo mejor me estoy equivocando y si me equivoco lo rectifico. Pero oye, si vas a subir el salario mínimo, hay muchas críticas y tú tienes un informe que dice que es estupendo para la creación de empleo, para los jóvenes, para las mujeres, para los del campo, para todos los que dice todo el mundo que va a perjudicar, y tú crees y tienes un informe que te avala de una catedrática que dice que todo es fenomenal, pues yo no sé por qué no lo sacas. Lo sacas. No, Lo sacas porque digo se yo. convierte en tu principal argumentación. Digo yo. Bueno, el caso es que lo va a hacer por decreto, ya está. ¿Para qué el diálogo? El diálogo es para cuando yo quiero. O sea, si no hay, pues lo hago por decreto y me da igual. Entonces, yo con esto del SMI también, del salario mínimo interprofesional, hay una cosa que le plantearía a la gente y que lo piense cada uno, porque más allá de lo que diga el Banco de España, que en la última estimó hasta 177.000 puestos de Hay trabajo 7 perdidos, informes en contra. es que, y se dedicó, por cierto, el gobierno tan respetuoso con la independencia de las instituciones, a bombardear a Hernández de Cos, a tacharlo de lo mismo que nos tachan a todos. Que había que tirarlo al barranco, franquista. Carlos. Había que tirarlo a un barranco. Sí, una dijeron, cosa. o sea, por el barranco. Pero yo le pediría a la gente simplemente que evalúe una cuestión que es de puro sentido común. Que se imaginen, los que lo tengan, pues no tienen nada que imaginarse. Simplemente con pensar en su día a día, pues ya está. Y los que no, pues que se imaginen que tuviesen una pequeña tienda con 2 nóminas y que piensen que el margen final que sacan cada mes, pues acaba siendo, después de pagar sueldos, acaba siendo de 500 euros, ¿vale? Si el salario mínimo interprofesional que te ponen y necesitas coger otra persona es de 950 o de 1000 o de 1050, ¿puedes cogerlo? Respuesta creo que bastante obvia de Barrio Sésamo, no. ¿Vale? Si el salario mínimo es más pequeñito o tienes la flexibilidad para poderle coger de una manera que sea media jornada, pim pam, y llevártelo a 500 euros, ¿lo puedes coger? Respuesta afirmativa, sí. Por lo tanto, ¿cuál de las dos medidas crea más empleo? O sea, esta historia de inventarse los beneficios de las empresas cuando no existen, bueno, pues sí, es muy comunista. Y por cierto, esta historia de pensar que los empresarios son malvados y que están intentando siempre coger a gente pagándole lo mínimo, vamos a ver, si tú creas muchas empresas, si tú generas competencia por los trabajadores, intentarán coger a los mejores trabajadores. Que yo sepa, la única forma de atraerte al mejor trabajador es pagarle más. Por lo tanto, lo que tendrías que estar buscando son eliminar barreras de entrada, es decir, bajar ese salario mínimo interprofesional y generar muchísimo empleo. A partir de ese momento, el buen trabajador no tendría una oferta, tendría 10. Y si la primera oferta te la hacen por 700, pues ya sabe el siguiente que tienen que ser 800, y el siguiente 900, y el siguiente 1000. Y si no, no te podrían coger. Eso ha funcionado en todas partes. Y tú citabas ese gráfico, de verdad. Yo le pediría a la gente que mire el famoso gráfico de la Comisión Europea, donde aparecen todos los países y el último, perdón por la expresión, el último imbécil, nosotros. Pero es que ni tan siquiera estamos en positivo. Es una comparativa desde el 2019 hasta el 2022. Es decir, desde que se dio el banderazo de salida, datos cerrados del 19, es decir, cuando empieza la pandemia, hasta este año 22, solamente hay un país en negativo. En el acumulado, menos 1,1. Solamente hay un país en negativo. La mayor parte de países están ya con crecimientos acumulados, 8 o 9 puntos. Irlanda se ha salido del mapa por encima de 25 puntos. Vale. Pero solamente hay uno negativo. Por cierto, no me extraña que pinten el negativo en rojo. Tiene todo el sentido. No, pero vamos, Diego, por volver al salario mínimo, aparte de todo lo que ha dicho, luego hay que formar también a la gente. O sea, vamos a ver, es que si tú estás dejando pasar a la gente con suspensos, si el mérito, si te cargas el mérito, si te cargas el esfuerzo, si te cargas el sacrificio, si los estudios no tienen nada que ver con lo que Diputado están de Podemos pidiendo las empresas, pues todos esos jóvenes se te van a ir acumulando, y si encima lo que haces es poner otra barrera para su entrada en el mercado laboral, aparte de la escasa formación, baja formación o mala formación o formación no acorde con lo que están pidiendo las empresas, pues se te va a crear la bolsa esa que tenemos del 30% de jóvenes o de 1 millón no sé cuántos ninis que ni estudian ni trabajan, ni falta que les hace, por lo visto. De hecho, cuando se anunció la medida, esta nueva subida al salario mínimo, lo primero que a mí me vino a la cabeza fueron mis estudiantes de la universidad, a quienes, entre otras asignaturas, me toca hablarles de la introducción al mercado de trabajo. Y es precisamente en esa asignatura en la cual pues muchos de ellos
se muestran concienciados con esto y se preocupan ante este tipo de noticias porque saben cuáles son los salarios de entrada en cualquier sector, saben que al elevar ese coste de contratación, el paso ya de un contrato de prácticas a un contrato ordinario se vuelve cada vez más complicado y son conscientes de lo que está pasando. El problema que tenemos en España con el mercado de trabajo es básicamente de exclusión. Tenemos un problema de exclusión laboral. En España hay 1,5 millones de parados, más de lo que tendría que haber si tuviésemos unos niveles de paro normales, un poquito mayores que la media, un poquito menos que la media, pero normales. El problema es que España duplica el paro de la media europea. Y si lo hace es porque sistemáticamente la política en materia laboral a lo que nos lleva es a creer que existen soluciones mágicas, como por ejemplo aumentar el salario mínimo pues casi un 40% en cosa de un lustro, y pensar que eso no va a tener ningún efecto. Mira, en Madrid, una multinacional dedicada al sector servicios quizá puede pagar el salario mínimo y probablemente puede pagar el salario mínimo y ya no estaba de hecho pagando ningún salario mínimo, pagaba muy por encima de esa retribución. Pero en la provincia de Cádiz, en las dos provincias extremeñas, donde el salario mínimo ya es el 70% del salario medio y donde el desempleo se sitúa en tasas del 20%, del 25%, algunas de casi el 28%, como en algunas provincias españolas. Recuerdo que el promedio europeo es del 6%, o sea, promedio europeo del 6%, provincias españolas con un 28% de paro. Al meter ese salario mínimo, que es homogéneo, que no discrimina de cuál es el paro, cuál es la productividad de cada trabajador, cuáles son los salarios medios, cuál es la rama de actividad, cómo le va a la empresa, lo único que consigues es volver a excluir a más trabajadores. Esta vez, ¿a cuántos vamos a excluir? Pues serían entre 60.000 y 130.000. Pero es que ya previamente hemos excluido a otros casi 200.000, según el informe del Banco de España, y como decías, Carmen, hay otros 6 informes encima de la mesa que ahondan en la misma dirección. Y no solo eso. Lo que comentaba Carlos era un ejemplo micro de qué puede pasar en una pyme con su beneficio y con los salarios después de la aprobación de este cambio, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa a nivel macro con esas dos variables? Pues lo que resulta es que la retribución de los asalariados españoles ya está en niveles superiores a la pandemia, es decir, los trabajadores ya están normalizando las rentas percibidas y, sin embargo, el excedente bruto de explotación de las empresas, es decir, su beneficio, está un 7% por debajo. De hecho, ¿cómo está por debajo la economía española? Un 4%. O sea que el beneficio empresarial está casi 2 veces peor de lo que está la actividad económica. O dicho de otra manera, las empresas están perdiendo margen y margen y margen de beneficio. Y obviamente, con esa tesitura va a ser muy difícil contratar y especialmente a la hora de contratar va a haber una parte del mercado de trabajo que sea inempleable, imposible de emplear con esos costes. Y termino con un dato. El empleo doméstico, una actividad donde el 90% de los trabajadores son mujeres, ha perdido 1 de cada 4 empleos desde que ha empezado a subir el salario mínimo. Y sospecho que en algunos casos esa gente sigue trabajando, pero por las circunstancias de una y otra parte lo estará haciendo en negro. O sea que lo único que está generando este gobierno es más economía sumergida, más incentivos para el fraude fiscal y laboral, obviamente también más exclusión del mercado de trabajo, perjudicando sobremanera a colectivos vulnerables y aumentando la situación de desprotección de mayores con desempleo de larga duración, jóvenes sin experiencia, etc. O sea que esta es una mala noticia que hay que sumar al hecho de que si tenemos 60.000 empresas menos, el potencial de empleo también se reduce, Carmen. Porque si hay 60.000 empresas menos, a un promedio de 10 empleados por empresa, hay 600.000 españoles que no van a encontrar trabajo porque han desaparecido las empresas que podían dar ese trabajo. Bueno, quiero que después hablemos más concretamente de los impuestos, porque claro, ese es otro palo en la rueda que viene y que se prepara. Pero aparte del salario mínimo, las cotizaciones, el nuevo mecanismo que ya no sabemos cuál va a ser, porque ya ha dicho, ahora dice Escrivá que lo va a cambiar, vete a saber, será peor seguro. Es que ahora empieza la batalla de los salarios, que era lo que los sindicatos estaban esperando. Es decir, vale, venga, yo ahora la reforma laboral esta me la trago, pero aparte del salario mínimo, ahora vamos a hablar de los salarios. Y los salarios los manejo yo, porque ya le han dado esa potestad en la reforma laboral. Y esta es la siguiente batalla de la señora Díaz y los sindicatos a los que tiene engrasadísimos con millones de euros, millones, no 1, ni 2, ni 3, millones,
los tiene muy engrasaditos para que ahora venga la siguiente batalla, que es, ya te hemos colado la reforma laboral, te hemos colado el SMI, te hemos colado las cotizaciones y ahora te vamos a colar unos aumentos salariales que está UGT hablando del 5%. O sea, cuando, según acaba de decir Diego y está ahí publicado, los beneficios, o sea, las empresas aún no han salido de esta crisis y los autónomos ya ni te cuento, o sea... La masa salarial está normalizada ya y los beneficios, como decías, están un 7% por debajo de los niveles prepandemia. Súmale ahora una subida salarial del 5%, no sé de dónde va a salir. Y súmale que además el impuesto mínimo que les han metido es del 15%. Es decir, independientemente del nivel de beneficios que tengas, vas a tener que pagar un 15%. Con lo cual van a tener otro peaje. O sea, yo le retaría a la gente a que me diga, desde que comenzó esta pesadilla, allá por junio de 2018, con un señor llamado Pedro Sánchez en la Moncloa, que me diga un coste a la creación de empleo que haya bajado. Uno. Ha subido la luz, han subido por la inflación, han subido los precios de las materias primas, ha subido el gas, han subido los costes laborales, han subido los impuestos, han subido las cotizaciones, han subido los costes de la implantación inmobiliaria, ya sea compra, ya sea alquilar. Que me diga una cosa que ha bajado. Y si no ha bajado ninguno, sino que se han incrementado los costes y estamos todavía metidos de hocicozo en una crisis, a mí que me explique cualquiera, con 2 dedos de frente, cómo se supone que las empresas tienen que sobrevivir. Bueno, y 2 datos fundamentales. Uno, el 40% del empleo creado en enero, que decían que era de la grandiosa reforma laboral que ya había entrado en vigor, el 40% es empleo a tiempo parcial y ahora se ha publicado que el 90% de todo el paro creado durante la pandemia ha sido en grandes empresas. O sea, las pymes, los autónomos, no han podido crear ni un puesto de trabajo. Sí, pero es que tenemos el 97-98% de nuestro tejido empresarial pyme. Es decir, con lo cual, significa que quien está creando empleo es un 2%. Si el 90% del empleo lo crea el 2%, el resto, que pobre, es que no tienen ni para llegar a... O sea, que es que no han podido contratar a nadie, sino más bien despedir o tener en ERTE. Lo primero que nos dice ese dato es que este gobierno aumenta la desigualdad. En este sentido, las empresas pequeñas ya se ven totalmente incapaces de seguir compitiendo con el agravante de que, como dice Carlos, son, pues eso, 9 cada 10 empleos. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, decías efectivamente que los sindicatos quieren forzar estas subidas salariales en total connivencia con Yolanda Díaz. Y aquí hay que ser conscientes de que esto viene de muy atrás, de uno de los episodios más negros de la democracia española, que es el 23F. En el año 81, hace ahora ya tanto tiempo, cuando el nuevo gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo tiene que demostrar que es capaz de sacar el país adelante, firma un acuerdo con patronal y sindicatos, pero a espaldas de la patronal, que nunca tuvo conocimiento de ese acuerdo, abre la puerta a la financiación pública de los sindicatos. Esto no estaba en la Constitución, ni está avalado por la Constitución, que tengan que recibir esas millonarias subvenciones, no estaba en la cultura de transición y no estaba en los gobiernos de la democracia. Está después del golpe de Estado en plena presión por lo sucedido, está con el sistema democrático contra las cuerdas y con un gobierno que no pudo, no supo, no quiso actuar con transparencia. Entonces, el gobierno de Calvo Sotelo, para sacar adelante un papel, un acuerdo nacional por el empleo entre sindicatos y patronal, abrió de espaldas a la patronal, ocultándole a la patronal el acuerdo, firmado por la noche, en una reunión en la que se llegó a encerrar a los dirigentes de sindicatos y patronal en el Ministerio de Trabajo para que llegasen a un acuerdo, como contaba luego en sus memorias Arturo Gil, que fue presidente de CLESA, vicepresidente de la COE. En esa circunstancia se abre la caja de Pandora, que es el financiar públicamente a los sindicatos. Y desde entonces... A UGT y a comisiones obreras, que siempre hay que decir correcto, de qué estamos hablando. Y desde entonces... Cada vez que la patronal quiera hablar de estos temas, no hay un diálogo social, no hay un terreno de juego medianamente equilibrado. Hay un gobierno que financia una parte y que repudia de la otra, y hay unos sindicatos que están totalmente metidos dentro de la estructura de poder y de reparto presupuestario. Entonces, esos sindicatos tirarán y aflojarán con los salarios, sin importarles en absoluto lo que suceda con el empleo, porque esto ya es una negociación presupuestaria. Dicho de otra manera, es una forma de trincar. Las subvenciones de los sindicatos aumentarán a cambio de decir, no subimos un 5, subimos un 3,5. Y la conversación será entre el gobierno y los sindicatos, y a cambio de ese 3,5
se subirán más aún las asignaciones presupuestarias a los Pero sindicatos. luego vendrá... Y la Sí. otra parte, que es la del creador de, Sí, de pero un empleo, momento, luego la de vendrá... la que es la de la empresa, que es la patronal, Que se sí. quedará muda y sin poder No, expresarse. se quedará muda porque como le dirán el 5 y luego le dirán el 3,5, dirán, ay, pues sí, iba a ser el 5 y ahora es el 3,5. Pues mira, el mal menor, que es lo que ha pasado con la reforma laboral, que es lo que ha pasado con el SMI, aunque al final han dicho que no, pero a mí me habían comentado, bueno, es que claro, como iba a ser más... Sí, sí. Bueno, y al final ya se han hartado claro. y han dicho que no. Entonces, Pues, todo claro. es como te ponen lo peor en el borde del precipicio, pues si luego no te empujan, sino que te dejan dar un pasito para atrás, pues ya vas y convencido y haces lo que Pero sea. es que puesto Es que, esa por tesis, favor. puesto esa tesis siempre puedes argumentar que va a haber un mal peor, claro, hasta la muerte genocida de toda España, pues sí, puedes argumentar que va a haber un mal peor. Claro, según esa tesis no es que ha aceptado esto, porque es que si no nos iban a robar no sé qué, nos iban a quitar en las subcontrataciones y Pues la limitación espérate. temporal siempre, ¿eh? O sea, puesto a dar esa argumentación siempre, o sea, lo que tiene que buscar la patronal no es el mal menor, es el bien para las empresas. A mí me ha hecho mucha gracia cómo se ha establecido el tablero de juego en esta negociación. Dice, ¿cuáles son las opciones? O salir mal o salir peor. Ay, ¿para eso acude usted a una negociación? Hombre, yo pensaba que cuando acudías a una negociación era para salir bien, mediano o algo mal. Pero ¿cómo puede ser que las dos opciones de juego eran, mira, mal o peor, susto o muerte? Pues levántate de la mesa y vete, por Claro, amor de Dios. Es que hablaban de una reforma comunista, marxista, no sé qué, y ahora pues se ha quedado en llave. Bueno, Mira, ¿y? aquí a mí me ha hecho mucha gracia una cuestión que se ha vendido. Además, se está vendiendo que el número de días que se te pagan por año trabajado en el despido es la clave y es la madre del cordero. No es verdad. No es verdad. O sea, la clave está en el poder que tienen los Se sindicatos. van a enterar ahora cuando Claro, esta venga la reforma siguiente. que ha hecho, esta reforma ha devuelto el poder a los sindicatos. Pero además, atención a la trampa, porque dicen, no, pero vamos a ver, no se ha reducido más o no se ha subido el coste por despido. Pero vamos a ver, si te suben, que esos 20 días se calculan sobre el sueldo y sube el sueldo, que yo sepa, sube el coste por despido. ¿Qué me está usted contando? A ver, que tontos del todo no somos. Y que o sea, que luego, le han hecho la del trilero. Y que luego, como reconoció, que yo me quedé muerta el otro día en Onda Cero, me parece que fue Nadia Calviño también, que está, ya te digo, enloquecida, reconoció, o sea, le preguntaron y dijo, bueno, no se puede descartar que en otras normas se que lo van a pueda, hacer. se pueda cambiar y, en fin, ir un poco más allá en la reforma. O sea, que al final se la van a meter por otro lado. Sí. Si es que vamos a ver, o sea... Pero si ¿En qué cabeza cabe? el problema, Carmen, es que se sabía. O sea, yo lo siento mucho, pero nosotros no es que seamos Einstein y llevábamos muchísimo tiempo explicándolo y diciéndolo. No se puede acudir en esta situación a una mesa de negociación si no tienes todas las garantías. El señor Garamendi se levantó de esa mesa sin texto escrito. Eso es una barbaridad. Se levantó sin un compromiso de que no habría otras reformas en normas paralelas. Eso es una barbaridad. Se levantó de la mesa aceptando que se devolvía el poder en cláusula de ultraactividad, en control de los salarios, en medidas de negociación colectiva, íntegramente no a los sindicatos, sino a las cúpulas sindicales. Eso es una barbaridad. Y todo era bajo argumentación de es que si no vamos a estar todavía peor. Pues entonces levántese de la mesa. No, perdona, y además tenían que haber metido ahí, bueno, ya, ¿y qué va a pasar con el SMI? ¿Y qué va Claro, a pasar las con los normas salarios? paralelas, totalmente, Claro, vamos a hacer una totalmente. negociación global, que es esto de que me la vayan poniendo y cada vez me lo van poniendo más feo. Sí, y tal. porque No, ya viene otro tú, estatuto de los claro, trabajadores. tú siéntate ahí y di, ahora, muy bien. Subida de las cotizaciones autónomas, Claro. que ya les han anunciado que les arrean con la base de cálculo. Y Yolanda a ingresos Díaz Vamos reales. a negociar no en suelta la bicha conjunto. de introducir elementos de cogestión, que suena Por muy bonito, y supuesto. resulta que es meter a los sindicatos en, Pues los claro, consejos los de administración consejos, de las ya empresas. verás, cuando se descuiden lo meten ahí en el Estatuto de los Trabajadores, en una, como hicieron con las Bien. mascarillas y la paga de los pensionistas. Sí, todo junto. Todo mezclado y se la meten, es que seguro, vamos, perdón, se la dan. Venga, vamos a hacer un pequeño bloque de publicidad y después, que nos queda mucho, entre otras cosas, los impuestos y la energía, que vamos a hablar de la señora Rivera, que no para de ir a llorar a que Europa se lo solucione. Oiga, pues ¿por qué no imita usted a Macron? Que no necesita ir a Europa a llorar, ha dicho, que tengo que abrir más centrales, pues voy a construir más centrales nucleares, hombre, para que os enteréis de que sí se pueden hacer cosas. Bueno, llega San Valentín y claro, pues todos nos ponemos un poquito cursis, que les voy a decir, y también acabamos escribiendo cosas como esta, por ejemplo, tu amor es pura fantasía como este bolso para el día a día. Bueno,
pues es normal. Es que el amor pues nos hace decir cosas parecidas a estas. Pero en fin, no te cortes, celebra el amor este San Valentín, pues con el Corte Inglés obviamente. Tienes muchas ideas de regalo para tu pareja o para quien tú quieras. Por ejemplo, un bolso bandolera con estampado de corazones y solapa de la marca Liu Yo, muy práctico por su pequeño tamaño, por 139 euros. O si lo prefieres, unas zapatillas. Tienes las de mujer de piel en tonos claros de la marca Hof por 99 euros y las de hombre de piel en tonos blancos de la marca Lacoste por 100 euros. Porque el amor bien merece un día. Para este 14 de febrero encuentra el regalo perfecto en el Corte Inglés, en web, en app y en tiendas, por supuesto. Durante la pandemia, el mundo cultural ha tenido, como la mayoría de sectores, pues que reinventarse. Parte de él lo ha hecho con éxito, pero las pérdidas ocasionadas en este sector por el coronavirus pues son estratosféricas. Según el estudio, por ejemplo, Reconstruyendo Europa, la economía cultural y creativa antes y después de la COVID-19, elaborado por la GESAP, la industria cultural europea, ha perdido 200.000 millones de euros, más que el turismo. Por este motivo es esencial que instituciones y entidades trabajen por recuperar un sector que en muchos casos parece el patito feo de la economía. Un ejemplo de apoyo a la cultura es el programa Emplea Cultura. Está impulsado por Banco Santander, que busca crear empleo de calidad entre los jóvenes y ayudar a las organizaciones relacionadas con la cultura a fortalecer su estructura. Una de las organizaciones que ha recibido la ayuda de este programa ha sido Hamaca, un archivo audiovisual que recupera los vídeos más importantes de las producciones españolas desde los años 70. Una de sus socias fundadoras es Belén Soto, que precisamente en otras ediciones de Emplea Cultura también ha recibido apoyo como empleada. Así que hoy tenemos a Belén al otro lado del hilo telefónico y vamos a hacerle algunas preguntas para saber algo más de ella, de su relación con Hamaca, de cómo lo creó. Hola Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, cuéntanos un poco en qué consiste Hamaca, que tiene un nombre muy, muy simpático, hombre. Pues Hamaca en realidad tiene 15 años. Yo no lo fundé, yo entré a trabajar hace 2 años. Es una asociación sin ánimo de lucro que funciona en cierta manera como plataforma para defender una remuneración digna para las artistas que producen vídeo. Por otro lado, es un archivo que es el referente en relación con el Estado español de toda la historiografía del vídeo que se utiliza para el estudio del vídeo en relación al Estado y que también programamos actividades de difusión de todos estos trabajos. Tenemos una labor, por tanto, más destinada a la conservación del patrimonio, por un lado, y por otro lado, de difundirlo para que todo tipo de personas puedan acceder a este tipo de piezas y Bueno, cultura, a el tipo de contenidos que proponen. Cultura pura y dura. Tú que estás dentro de ese mundo, ¿qué echas de menos? ¿Qué crees que le prestamos la suficiente atención? ¿Qué pedirías así en voz alta a quien pudiera, a esto como se dice, a quien corresponda? ¿Qué le pediría yo para el mundo de la cultura? Pues yo pienso que sobre todo hace falta una visión desde los gobiernos o desde las propias instituciones culturales con más recursos, de apoyar a las instituciones, a las organizaciones que estamos trabajando por la difusión. El acceso a la cultura muchas veces no tiene el mismo rédito que pueden tener otro tipo de actividades culturales que se pueden comparar más con ciertas actividades de ocio o bueno, que tienen otro tipo de facilidades, por ejemplo, lo que son los festivales o las galerías, que pasan también por unas lógicas de mercado para la compra de obra. Cuando se trabaja con piezas de patrimonio, que en cierto sentido se está haciendo una labor pedagógica para que la gente se relacione con ellas, el rédito o el valor que tiene este tipo de actividad no está tan relacionada con un retorno económico, sino con un retorno cultural. Entonces, como que pensamos que es importante que se
apoye especialmente a este tipo de organizaciones desde las instituciones públicas para que puedan continuar con su labor, que al final es una vocación pública también. Ya. ¿Y cómo ha sido tu experiencia como empleada primero a través de la Fundación Banco Santander y después me gustaría saber ahora que tú empleas? Pero primero vamos como empleada, ¿cómo sentiste esa aproximación de la Fundación Banco Santander? Pues el sector cultural está en una situación bastante precaria, sobre todo para las personas jóvenes. Es muy difícil acceder a un empleo asalariado, para empezar. Y con una buena remuneración ya, bueno, es que muchos ni nos lo podíamos imaginar. Encontrarnos en la situación como de más estabilidad económica, que sí que te da la oportunidad de trabajar de la manera que favorece esta financiación que ofrece Emplea Cultura. Y ahora, como persona que emplea, ¿ha cambiado tu perspectiva o...? Bueno, te tomas la ayuda de Emplea Cultura con mucha más responsabilidad y compromiso, quizás. No lo sé, porque te pones en el lugar de la persona que entra, que también viene de una situación bastante precaria que has vivido antes y por primera vez, en muchos casos, se encuentra en esta otra circunstancia de tener un puesto, de formar parte de una organización, de tener una trayectoria futuro posible. Entonces se genera una situación de cuidado con la persona, de honestidad también, como de las circunstancias concretas del proyecto, de sus posibilidades de continuación, que sale bastante bien. Muy bien, Belén, pues muchas gracias, te deseo muchos éxitos, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos tu experiencia y no sé, que te vaya muy bien, gracias. Muchas gracias, adiós. Adiós. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Verán, estos días se ha hablado mucho porque los mayores se sienten desprotegidos frente a las nuevas tecnologías, sobre todo en sus relaciones con la banca, pero también con las administraciones. Fíjense que el 70% de los mayores de 65 años, con quien de verdad tienen problemas tecnológicos para acceder a cuestiones, para hacer trámites, es con la administración. Bueno, aún así la banca se ha puesto manos a la obra para dar soluciones a los mayores y entonces tanto la CECA como la AEB, que son las grandes patronales, han presentado la primera parte de un plan para combatir la exclusión financiera de sus clientes mayores, también clientes que tengan alguna discapacidad y en general para la España rural. En este plan han incluido medidas como el Cash in Shop, que es promover que se pueda sacar efectivo o realizar operaciones básicas en tiendas, por ejemplo, en gasolineras, en bares, en estancos, y además ampliar la red de autobuses que operan ya como oficinas bancarias, algunos bancos ya lo utilizan, y también la de reforzar a los agentes en zonas rurales. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, pues hemos hablado de la subida del SMI, de los salarios, de las cotizaciones, de los cambios en las cotizaciones de los autónomos, en fin, de toda esta panoplia de instrumentos que se ha puesto en marcha, cuando todavía pues ya vemos que las empresas pequeñas y medianas no crean empleo, que el 90% lo han creado las grandes, que no tienen todavía sus cuentas pues como antes, ni soñando como antes de la pandemia. Tampoco los autónomos, por supuesto, que siguen, pues bueno, algunos todavía en cese de actividad, otros ya definitivamente han tirado la toalla. Más de 100.000. Más de 100.000 han tirado la toalla y todavía siguen, y en ERTE otros 100.000, en fin, que con este panorama, bueno, pues les parece poco todavía los palos en la rueda. Y entonces han decidido, de momento tenemos la propuesta de Podemos de 30.000 millones de subida de impuestos, y la que nos espera con lo de los expertos estos de Montero, que básicamente van a por Madrid y algunas otras comunidades también gobernadas por el Partido Popular,
que tienen pues como esto pues primado el hecho de Bonificado, los impuestos a la herencia, los impuestos a las donaciones, el patrimonio y tal, y van a degüello a cargarse todo eso, es decir, a los ciudadanos, porque claro, al final los ricos, bueno, los ricos, el fuel, la gasolina, pues todo esto al final lo pagamos, lo estamos pagando todos, no los ricos, los peajes, o sea, esto es una cosa, 30.000 millones, dice que lo van a pagar los ricos, pero ¿de qué? ¿De cuándo? ¿De dónde? Yo sobre todo, bueno, vamos a ver, si empezamos a enumerar los impuestos que quieren subir, yo creo que hay una forma de decirlo mucho más rápida, es todos los impuestos aparecen tocados. Por lo tanto, es evidente que no es una reforma ni para gente rica ni para gente de más ingresos, no es verdad. De hecho, hay un catálogo brutal de impuestos medioambientales que van a repercutir en cuestiones como la calefacción, como la utilización de las botellas de plástico en cualquier refresco que tomes, en cualquier botella de agua, como cualquier tratamiento de residuos en la ciudad, basuras, etcétera, como utilización de carreteras. Entonces, a mí, si un podemita me quiere venir a explicar que es que solamente utilizan coche, calefacción, luz, beben agua, van por autovías o autopistas solamente los ricos, pues enhorabuena. Entonces ya tenemos claro que el modelo que ellos defienden es el de la aldea y a poder ser en Marte, ¿vale? O sea, es decir... Pero ellos en Falcon. Ellos en Falcon, sí, totalmente. A ver al Papa y a lo que haga falta, o a los conciertos de The Killers o a lo que les dé la gana. Primera gran mentira, esa reforma, esa subida de impuestos no está pensada para gente de ingresos altos. No es verdad. Para empezar, porque si tú vas a ingresos altos es imposible sacar esos 30.000 millones. Para que la gente se haga una idea, y yo no llamo rico a una persona que gana 100.000 euros. Rico es una persona que puede no trabajar para vivir. Punto. O sea, esta historia de que tú en una ciudad como Madrid ganas 100.000 euros, a lo mejor tienes 3, 4 hijos, a mí que me explique alguien después de pagar impuestos, después de pagar los colegios, etcétera, etcétera, si puedes vivir como un rico o acabas de quedar totalmente igualado a cualquier persona que recibe un montón de dinero en subvenciones. Por tanto, tenemos un sistema que lo que está haciendo es demoler por completo el ansia de esforzarte. Pero bueno, independientemente de eso, por encima de unos 100.000, 110.000 euros, en España tienes un 0,3, un 0,4 de los declarantes del IRPF. Por tanto, una reforma... Que ya pagan ¿cuánto? Lo que les corresponde, más de casi la mitad. El tipo, bueno, vamos a ver, el tipo máximo que pagas por la parte top de tus ingresos sería un 47%, pero medido en presión real o en esfuerzo real tributario lo que estás pagando, más o menos para una persona en 110.000, 120.000 euros te vas en torno, con los impuestos directos más cotizaciones, te vas por encima de un 50%. Si le metes los impuestos indirectos, puedes estar en un 60 y pico, 70%. Si alguien considera justo que una persona que gana 100 tenga que entregar 70, pues de verdad que se vaya al neolítico y que nos deje en paz. Porque esto es primitivo, no, lo siguiente, es confiscatorio. Pero independientemente de eso, si van a por 30.000 millones, es porque van a por las capas medias. Si no, recaudatoriamente es imposible obtener esa cifra. Es imposible. O sea, yo le pediría a la gente que haga un ejercicio un poco de tranquilidad, de sosiego y de reflexión. Un impuesto de la renta en un año normal oscila, bueno, normal, como estamos ya en sistema confiscatorio, está oscilando entre 80.000 millones de recaudación al año y 90.000. Si tú vas a obtener 30.000 millones de euros más, estás yendo a la capa media. No hay otra fórmula, no es verdad. Y luego, segunda característica de los ingresos por encima de 100.000, 110.000, 120.000. Muchos de ellos corresponden a grandes empresas y muchos de ellos corresponden a personas con movilidad. Con puestos ejecutivos con movilidad. Si tú sabes que te van a confiscar un 60 o un 70%, corte de mangas y al siguiente país. Por tanto, no es cierto que vayas a conseguir recaudarles más. Y sin embargo, el impacto que tienen en la destrucción de atracción de talento y de captación de empresas es brutal. Traducido, que para captar 2 de pipas nos cargamos todas las empresas sobre las que ellos deciden si viene a España o no viene a España. O es que alguien se cree que tú vas a tomar la decisión de venirte desde Delaware, venirte a España para que te roben el 70% de lo que ganas. Corte de mangas, o sea, pero corte de mangas por todo lo alto es lo que hacen los directivos. Y si tú no tienes directivos, ¿cómo mandas la empresa? Bueno, ¿La Diego, llenas de Irenes Monteros o qué? Ya. Diego está muy puesto en los ricos porque porque lo soy. No, porque ha traducido un libro precisamente sobre los ricos. Nos vas a dar ahora unas pinceladas, pero vamos a ver, o sea, al final ellos mismos que han puesto, por ejemplo, la tasa Tobin, la tasa Google, la tasa no sé cuánto, que iban a recaudar, la de Dios es Cristo. Claro. Tú recordarás que aquí Mal hemos sido críticos y creo que acertamos siendo críticos cuando las desviaciones en las estimaciones de déficit, por ejemplo, que tenía España, erraban, por ejemplo, en medio punto del PIB. Y eso es algo muy serio. Estamos hablando de 5.000 millones de desviación, de la contabilidad nacional, en plena crisis de deuda. Pero claro, es que
ahora estamos hablando De miles. de decenas Sí. de miles de millones de euros, año sí año también, en cualquier magnitud. Lo que ha pasado con el PIB es gravísimo. Que se pueda llegar a construir una contabilidad nacional sobre el supuesto de que la economía va a crecer un 10, que crezca un 5 y aquí no ha pasado nada, no solo no ha pasado nada, sino que inicio ya una campañita contra el INE, me invento el PIB diario. El PIB diario se ha inventado Nuestra amiga. la gran Nadia Calviño, ¿no? Y también ahora, pues directamente, me invento que la inflación está mal medida por el INE, a pesar de que es el mismo método empleado por Eurostat y demás, tomando como base un informe que no tiene sustento, porque no lo tiene, ni no es representativo, no es serio. Entonces, claro, con los impuestos ya pasa lo mismo. Se maneja el partido, el socio de Calviño, Podemos lanza 30.000 millones de euros que no tienen nada debajo, porque es imposible, como bien dice Carlos, rascar semejante cantidad de ingresos que equivaldría a cobrar una vez más y luego otra media el impuesto a sociedades, para que nos entiendan también los oyentes. Es decir, hablamos de un volumen de recursos tan grande que sería 2 veces el déficit estructural de la seguridad social. Eso no lo vas a rascar de unos pocos miles de contribuyentes que ya están haciendo un esfuerzo fiscal muy grande. Además, ya hay elementos claros de inconstitucionalidad en el actual impuesto sobre el patrimonio. Ya se está avanzando legalmente contra este impuesto sobre el patrimonio. Ya hay sentencias que tumban la forma en la que se repercutía las valoraciones de catastro en otros impuestos municipales, y el siguiente que cara es el de patrimonio, porque en patrimonio, sin existir generación de renta, es posible y de hecho muy probable que se te produzca una confiscación, porque por ejemplo, Carmen, si tú eres una persona que tiene 1 millón de euros en el banco, por ejemplo, y que los tenías invertidos en una cartera de deuda pública, que por lo tanto te está dando un 0,5. Si el tipo del impuesto sobre el patrimonio que se te va a cobrar por ese 1 millón de euros es del 3 o del 4%, tú estás perdiendo literalmente 3,5%, 3%, 4% de tu patrimonio sin existir generación de riqueza alguna. Estás perdiendo dinero de forma confiscatoria por ese impuesto. Entonces hablamos de gravámenes que ya no solo es que sean tipos muy altos, ¿no?, sino que la combinación de impuestos sobre la renta e impuestos sobre el patrimonio lleva a tipos obscenos. Hay un informe de la OCDE en el que se estima que para un patrimonio medio, en muchos supuestos, en España ahora mismo se está pagando un 150 y un 200%. Es decir, que ese patrimonio se confisca toda ganancia generada con el mismo y más. Es decir, que si yo tenía de millones de euros cuando empieza a cobrarse este impuesto, al final mi generación de renta está tan por debajo de lo que presupone este gravamen que termino teniendo menos y menos y menos patrimonio. No, es que España, sin existir generación de renta. España es el único país que mantiene el impuesto sobre el patrimonio. Sí, Esto pero también además somos el cuarto en país Europa, con más quiero impuestos decir. a la riqueza, uno de los países con más impuestos sobre las rentas del capital, Con mayores uno de los pocos cotizaciones. que mantiene impuestos de sucesiones. Bueno, aparte de cotizaciones, lo que dices. Pero Es que muchas veces cuando hacemos el análisis fiscal hay una colección de listos por ahí que ponen, en una carpeta ponen impuestos y en otra ponen cotizaciones. Oye, yo cuando estudié esto, es lo exacción mismo. obligatoria se llamaba impuesto. No, Pues pero- una cotización social es un impuesto para la copa un pino y sale de los mismos bolsillos. Bueno, Eso es repartidos totalmente. entre la Es empresa un y tú. impuesto, Pero el te lo impuesto quitan de tu potencial que financia salario la seguridad bruto. social, por Claro. supuesto. Pero digo, específicamente sobre la riqueza, España es uno de los países Es que una más graba la burrada. riqueza en España. Y lo que obtiene por esa vía pues ronda el 1-2% del PIB, con un monstruo que consume el 45% del PIB. Pero fíjate, yo sobre todo hay una cosa que yo creo que la gente tendría que entender. Vamos a ver, tú puedes comparar tu sistema fiscal con las ansias recaudatorias de un comunista. Nunca llegarás, hasta llegar al 100%, nunca llegarás a satisfacerle. O puedes compararle, que se supone que es lo normal, con aquellos países que te pueden quitar tus empresas. Eso es lo lógico. Nosotros vivimos en un esquema global. Y ahora la gran pregunta es si nosotros somos competitivos fiscalmente con todos los países donde se pueden ir las empresas que nosotros tenemos aquí. Es que ya no hablo ni de captarlas de fuera, que aquí no viene ni el tato. Es que no está viniendo ni el tato y no me extraña. Ha caído Vale. más de un 50% Claro, de la inversión extranjera desde que gobierna o Sánchez. sea, este gobierno ha alardeado de ser el país en el que, en plena pandemia, en plena crisis, más ha crecido la presión fiscal, el castigo fiscal a todos los contribuyentes. Ha alardeado de ello. Bueno, no es el que Ha más, alardeado. es el que más y es el único. Sí, sí, que además totalmente. es que es Además han lo bajado. llamativo. Pero es que el único país. Y tú dices, pero ¿cómo puedes alardear? ¿Cómo puedes tener una mentalidad, perdón por la expresión, tan podrida como para alardear de estas cosas? Vamos a ver, si tú estás poniendo un anuncio gigantesco con un neón brutal iluminando a todas partes diciendo soy el que más os va a castigar, ¿cuántas empresas van a venir? Entonces nuestro sistema fiscal en estos momentos para una renta media, que las rentas medias en España, la renta per cápita está por debajo de 25.000 euros. Por amor de Dios. O sea, a mí que alguien me explique en San Sebastián, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, en
Vitoria, en ¿cómo puedes vivir una familia con 25.000 euros de una forma medianamente normal y holgada? No puedes, ¿vale? Bueno, pues para una persona así, te vas al famoso cálculo del día de la liberación fiscal, es decir, la presión fiscal media, y estamos en la mitad. Sumando todos los impuestos más las cotizaciones sociales, una persona con renta media paga la mitad en impuestos. ¿Pero nos hemos vuelto locos todos? Bueno, pues con ese sistema nos vamos a intentar competir con Holanda, donde no ocurre, con Luxemburgo, donde no ocurre, con Hungría, donde no ocurre, con Reino Unido, donde no ocurre, con Portugal, donde no ocurre, con Estados Unidos, donde no ocurre. ¿Pero qué empresa va a venir aquí? Y yo preguntaría, si no vienen las empresas, ¿dónde pensamos trabajar? Ya. ¿Echando migas a las palomas? No, pero es que además nos quiere, acordaros cuando vino Sol, ahora cuando ha ganado el portugués, que era, la socialdemocracia y tal, oye, pues resulta que Alemania va a bajar 30.000 millones claro. los impuestos y el nuevo presidente, jefe del gobierno portugués acaba de anunciar que va a bajar los impuestos. Sí, Antonio Costa. Entonces, ¿por qué no imitas a la socialdemocracia? Porque no eres Está socialdemócrata. solo. Yo he publicado ya varios artículos Sí, de esto, tienes uno subrayando que colgado está ahora. solo, es decir, Solo, no, pero es farda. que no va. Aquí cada uno tiene su color político, pero es que es objetivo que la socialdemocracia alemana, el socialismo portugués, los democristianos moderados de izquierdas italianos, los centristas centroizquierda de Francia, los populares en Grecia, los conservadores en Reino Unido, los ecologistas en Suecia. Es decir, da igual el movimiento político que cojas. Ahora mismo no hay nadie en Europa subiendo impuestos. Nadie. Digo porque todo La el mundo ha mayoría los entendido, están bajando, todo el además. mundo ha entendido que o peleas por atraerte las bases de recaudación, es decir, las empresas y los trabajadores, o si te quedas sin empresas y sin trabajadores no tienes nada que recaudar. Todo el mundo lo ha entendido, menos Pedro Sánchez. La gente tiene que respirar para poder comprar y si compra, pues las empresas generarán puestos de trabajo e inversión. O sea, es que es el ABC, ¿no? Y todo O basado sea, es además. lesson one. A ver, lesson one. O sea, es como si tú tienes dos discotecas en la misma calle y dices, venga, ves pasar una nube de jóvenes. Y dices, venga, voy a intentar atraerlos. Entonces en uno dice, oye, cada vez que entres, copa gratis. El otro, cada vez que entres, colleja gratis. En el primero, cada vez que entres, copa gratis. Y además te lo voy a poner facilísimo, aparca coches, deja... El otro, te voy a mangar el coche, te voy a poner impuesto al coche. Pero por amor de Dios, ¿dónde iría la gente? ¿Dónde No, iría la gente? Y aunque solo digas, aquí a 5 euros el cubata y en el otro te pone a 8. Claro. Yo sé que estoy Si en fueran fase, ocho. sé Lo que ponen estoy a en 20. fase un Bueno, poco, a la que yo sea. sé que estoy en fase un poco tirado al monte, pero es que no me deja de venir un corte de una película de Saza que lo recordará la gente, da vueltas por ahí de, pero usted es comunista porque es tonto o es tonto porque es comunista. O sea, lo siento mucho, pero es que, o sea, de verdad, es que no sé dónde está el sentido común de algunos, de verdad. Bueno, pues ahora vamos a hablar de otra lista del gobierno que se pasa todo el día llorando, que es la de la transición ecológica o no energética, que está todo el día pidiéndole a Europa que haga algo para que baje el recibo de la luz en España, y claro, Europa no hace más que decirle, oiga, búsquese usted la vida. Europa intenta facilitar de aquella manera, ¿no?, que ahora el gas natural y la nuclear sean consideradas verdes y tal, pues para que se pueda tirar de ellas y que no hagan el ridículo algunos, o crean ellos que hacen el ridículo. Y entonces España ha dicho nosotros vamos a seguir cerrando las nucleares, y Francia, precisamente ayer, Macron anunció que en total van a tener 14 reactores más, aparte de que tiene como 50 me parece, o 50 y tantos, 14 más, 6 nuevos y algunos que tenían en medio pensionista que les va a dar Un caña aumento para de que lo capacidad pongan. muy importante, el que ha anunciado es más del 25% dentro de lo que es el sistema nuclear francés, y además aquí lo hacemos... Y lo hace para que baje el recibo de las industrias, claro, de las familias. Lo hace consciente, entre otras cosas, de que Francia, igual que España, tiene una industria que en nuestro caso maltratamos y en su caso cuidan bastante. Eso ha sido incluso una constante cuando ha habido hasta gobiernos de izquierda. Siempre se han dado cuenta de, pues, por ejemplo, fábricas de coches Electrointensivas, como se que llaman. necesitan algo de electricidad, ¿no? Cerámicas. Entonces, claro, si la electricidad se convierte en un artículo de lujo, ¿no? Está el bolso de Louis Vuitton y pagar el recibo de la luz, de la luz, ¿no? sí, sí. Entonces, claro, cuando enfrentas encarecimientos tan importantes en una materia prima ya, por decirlo de alguna manera, un input vital para tu producción, pues eso no es sostenible a largo plazo. Entonces,
Lo de Francia tiene que ver con sus estrategias de industrialización, con el mantener los recibos de la luz competitivos, con asegurar el suministro. También tiene que ver con su concepción geopolítica, y aquí no tenemos en absoluto ninguno de estos planteamientos Y encima lo de de la Alemania mesa. quemando carbón también, ¿no? Bueno, La verde Alemania, como dice siempre el mafo La bueno. política energética alemana la describió en su día el Wall Street Journal como la más estúpida del mundo. Y creo que no iban mal encaminados, pero creo que no conocían la nuestra. Ya, pero al final, ¿por qué ha hecho eso también Alemania? No, porque no da las cifras. Por sus claro. industrias, Efectivamente. porque ha dicho yo, quiero que se mueran mis industrias o quemo carbón y me paso por el forro los planes que del anuncian. 2030, Claro. del 50 y del Sí, 100. además es O sea, que Bruselas se lo ha puesto a huevo, ¿no? Le ha puesto el sello verde, que es un sello de cualquier persona No, que conozca al un poco carbón no. cómo Al carbón funciona no ha llegado la... tanto. No, pero de la nuclear, digo, algo cualquiera ya, esto yo creo que ya solo desde una posición totalmente sectaria se podía seguir discutiendo eso, pero Bruselas es la que te da y te quita al final el sello, el reconocimiento. Bruselas lo ha puesto, de verdad, lo ha dejado el toro en suerte, y este gobierno insiste en mirar hacia otro lado. Y mientras tanto, pues ahí está el recibo de la luz. De hecho, se inventa un nuevo recibo de la luz, como se inventó un PIB diario y se inventó muchas cosas, ¿no? Lo sí, de pero al considerar- final el recibo es el recibo. Totalmente, lo de considerarlo verde además tiene una connotación en estos momentos muy importante. Los fondos famosos estos de rescate, de resiliencia, de no sé qué, van ligadas partidas muy importantes a criterios medioambientales. Exacto. Cuando la Unión Europea te planta el sello verde en la nuclear, lo que te está diciendo es, oiga, Hijo mío. en vez de aerogeneradores, vale, que sí, que está muy bien, si todos estamos en esta historia de lo verde, pero que efectivamente es que usted ya los ha lanzado con las subvenciones previas que yo también le di. Entonces, si no le importa, diversifique un poco y genere un tejido de generación eléctrica, de generación energética, que sea un poquito más lógico teniendo en cuenta la situación que tenemos con Argelia, con Rusia, etcétera, y que además le garantice a usted sostenibilidad real, no del palabra que utilizan estos, sostenibilidad real en el suministro energético, para que usted tenga una industria que no tenga que parar cada vez que ocurre algo. Bueno, pues nosotros no. Nosotros no, hemos decidido que no. Yo simplemente me encantaría ver un plan de desarrollo. Ya sé que muchas de las empresas se han metido en este tema de solar eólico, han hecho las cuentas teniendo por supuesto en cuenta las subvenciones y les sale de maravilla, ¿vale? Pero me encantaría ver el plan de desarrollo laboral, de creación de empleo, porque sería brutal, lo digo para los amantes y defensores de Keynes, el gasto público. Vamos a ver, si el gasto público es en algo productivo y que de veras te favorece y te genera un retorno económico, claro que funciona, ¿vale? Oiga, pues pongámoslo en marcha, no les gustaba tanto Keynes, pongámoslo en marcha en un plan de lanzamiento de centrales nucleares. Me encantaría ver las cifras, porque estoy convencido que las cifras de generación de empleo serían brutales si España en este momento se dedicase a generar todo un tejido nuevo de centrales nucleares. Sería brutal. Y además que las centrales nucleares de las que habla Macron no son las centrales nucleares que hemos conocido hasta ahora, son más reactores más pequeños. Bueno, eso yo no soy ninguna experta en energía nuclear. También hay que decir que las tecnologías anteriores han demostrado total fiabilidad y total No, seguridad. si no lo digo por la seguridad y la fiabilidad, digo porque se construyen mucho más pronto. Eso es, a eso iba, que Claro. estas, además, que mantienen todo eso, son de más productividad, más eficiencia, y además de un desarrollo mucho más sencillo. Claro. No hace falta aquellas obras Eso, que faraónicas, ¿no? pasen que había que años, levantar. digo, esas- Pero exacto. que sí, en un clave de gasto público, como decía Carlos, es verdad que levantaron comarcas, ¿no? Donde se hicieron esas centrales. No hay nada más que ir a, por ejemplo, Navalmoral de la Mata, ¿no? Y ver cómo pues toda esa zona prácticamente vivía en torno de, y vive, central. ¿no? de la central nuclear, por poner un ejemplo, ¿no? Algo parecido a lo que ocurre con las industrias del coche y demás, que en esas ciudades donde se levantan esas plantas se genera un empleo que es duradero, que está No, y bien se pagado y que se está perdiendo por, y se por el coste de la generan electricidad. y se generan empresas subsidiarias de Hombre, eso, por todas claro, partes. no solo de Las servicios, por pastillas de ejemplo, freno, las puertas, claro, ¿no? al final la Tapicería. industria de componentes, de no sé qué, o sea, algo que sea algo más que los servicios, los bares, los restaurantes, que están muy bien, que me encantan. 4 empleos, siendo las fábricas de automoción muy intensivas en mano de obra, por cada empleo que hay en la fábrica hay 4 empleos fuera, Claro. y fuera es fuera, en la calle Sí, fuera, sí. porque ahí están las pastillas de freno, la tapicería, las lunas, todo. Claro, claro. La Vigo, por industria ejemplo, auxiliar, yo que soy la gallego, industria es que auxiliar. Vigo entero vive de la Citroën. Por eso el sector del automóvil no son solo los que trabajan en las fábricas de coches, sino los 2 millones que acumulan con todo lo que supone el sector, que por cierto también están que arden, ¿eh? Claro. Porque ANFAC no quiso aprobar con la COE la reforma laboral, se Normal. abstuvo porque perjudica muchísimo al sector ese, también al campo. A ver,
los de Castilla y León, que ya sé que tenéis muchas otras industrias y que no es solo el campo y que se queja mucha gente de que hablamos de Castilla y León como si todos fueran ganaderos y agricultores. No, pero hombre, es un sector importante. Y de hecho, Asaja, por ejemplo, que también pertenece a la COE, también se abstuvo en la votación de la reforma laboral. ¿O será casualidad? No, a lo mejor es que perjudica precisamente a esos sectores. Sí, pero así también que a esos polos industriales que hay en Castilla y León, ¿no? Valladolid o dentro claro, de la provincia pues de ahora León. tenéis la oportunidad, Claro. castellanos y leoneses, De todas maneras, aquí de tienes- reíros del PERTE del automóvil, del PERTE del no Sí. sé qué, que hay mucho PERTE, pero no, Claro. no hemos visto ningún PERTE Antes, todavía. antes estábamos hablando de la política fiscal y de dos modelos. O ir porque tú quieres implantar tu esquema de recaudación brutal, etcétera, o ir mirando qué es lo que necesita la población. En materia energética ocurre exactamente lo mismo. Hay dos tipos de políticas. Una es la que piensa en la energía que necesita esa población y en conseguirla estable, con una continuidad clara de suministro que no dependa de la típica amenaza de Rusia, de Argelia, te cortó uno, ahora de los dos grandes tubos que tenemos, Ya el mejor principal precio. está cortado y el otro está teniendo restricciones. Y el que Entre tenemos por Putin y Pirineos, Bruselas nos lo están poniendo a huevo. claro, entonces, o sea, tú tienes dos opciones, o hacerlo dependiendo de tu sectarismo. Esta ecología radical que se han planteado algunos es un sectarismo, de hecho lo viven prácticamente como Pero si que fuese luego una es religión. mentira, porque luego cogen el Falcon para irse ellos No, de viaje, totalmente, con lo cual a mí que me totalmente. estás contando tú, No, que yo no y- puedo y- coger, sí. yo no puedo coger Pero mi sobre polo, todo- o sea, yo no puedo coger mi polo porque contamino y no sé qué y soy una caverna, Terrorista y medioambiente. ellos el Falcon, pero tú sí. puedes coger el Totalmente. Falcon, o sea, pero ¿de qué me estás hablando? Tú mira- y mira esos los- cochazos que se han comprado Mira los todos, datos joder. precisamente de emisiones y de calidad del aire y de todos los indicadores medioambientales de Francia son muy claros. Bueno, los indicadores españoles este año, con la coña, perdón por la expresión, que nos han dado con el tema ecológico y la gente que lo mire, se han disparado las emisiones de CO2 en generación eléctrica. Se han disparado. Porque hemos tenido, por ese tipo de cuestiones, hemos tenido que acabar tirando mucho más del gas natural. Pues Chopin ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Pues eso. Así que si lo dice Chopin, no Vamos hay a más que recomendar hablar. un libro. Venga, Los ricos ante la opinión pública, de Rainer Zitelmann. Eso un es. estudio ¿quién lo ha sobre- traducido? Diego Yo, Sánchez pero de la Cruz. lo importante digo es el yo, autor. Lo el digo yo. autor. Oye, pero Rainer de la traducción Cruz. es, Lo ha la traducido traducción es muy Rainer de la Cruz. importante. Diego, gracias. Gracias, Y Carmen. además, muy enhorabuena por ese trabajo. Carlos, pues nada, el domingo por la noche, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Aquí a las 8, con los mayores de esta casa, programa especial, muy atentos. Gracias a nuestras productoras, Naya Pertusa y Marta Galindo, en los mandos técnicos Víctor San Román. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Y ya saben, cuando quieran, donde quieran, en podcast, en audio online, de la mano del Banco Santander, pueden volver a escuchar el programa. Y volvemos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana, que todavía queda mucho. Venga, hasta luego, voten bien. Economía para todos con Carmen Tomás.